Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar aquí un poquito de economía, de los mercados y pues vamos a estar dando seguimiento a lo que hemos visto en los videos anteriores, ¿no? Eh, Seguimos sobre la misma línea en cuanto a que los metales nos están planteando un escenario de posible riesgo inflacionario. En cuanto a noticias económicas, pues mira, no me quiero meter muy en específico en cuanto a noticia por noticia, porque pues todas van relacionadas a lo mismo, ¿no? Eh, para mí, recuerda, para mí esto, lo que estamos viendo, es el inicio de una crisis de divisas y el inicio de una posible crisis de deuda soberana. Entonces, pues estas crisis no son muy comunes, pasan cada 100, cada 150 años, pero pues tampoco son nuevas, o sea, a lo largo de la historia hemos visto muchas de estas, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita en cuanto a el tema económico, sociopolítico y macroeconómico, pues va muy en paralelo con todos estos ejemplos a lo largo de la historia. Pues la única diferencia yo creería, pues que tal vez nunca lo hemos visto a escala global, ¿no? Entonces eso a mí me tiene pues bastante preocupado por los inversionistas tradicionales y conservadores o que tienen un fondo de inversión pues normal, ¿no? Que a lo mejor no piensan que están participando en un mercado que tenga riesgo, pero pues déjame te digo que sí, que probablemente sí estés participando ahí, porque pues al final del día las afores, las aseguradoras y el banco, o sea, si no tienes tu dinero en pues en una chequera, pues indudablemente estás participando de cualquier manera. Entonces, los metales, pues bueno, nos están dando la pista, ¿no? De que es probable que sí, el mercado está preocupado de un riesgo inflacionario. Y ahorita que toqué el tema de que, bueno, estas crisis las hemos visto a lo largo de la historia, me refiero a que el tema económico y las noticias en específico, pues no tienen mucha relevancia porque todas van relacionadas a lo mismo y es característico de estas etapas, ¿no? Me refiero a todo el gasto de gobierno, incrementar déficits, incrementar programas sociales, intervenir con el pretexto de estimular la economía. Pues siempre que se ha hecho esto, pues siempre termina en un fracaso y en una, pues, en una crisis mucho peor de lo que hubiera sido inicialmente. De hecho, yo creo que el ejemplo más reciente, pues puede ser la crisis de 1929, ¿no? En donde sí hubo una burbuja especulativa ocasionada por las bajas tasas de interés artificialmente bajas de ese entonces, un síntoma igual al que tenemos ahorita, pero después de que truena esta burbuja especulativa, lo que convirtió pues la bajada en la bolsa en una gran depresión, en una depresión y posteriormente en la gran depresión que duró 20-25 años, fue todo el intervencionismo y programas sociales que pusieron en marcha Reagan y Truman, que fueron los presidentes que estuvieron en esa época. Entonces, pues ahorita estamos viendo el mismo nivel de intervencionismo, de impresión de dinero, de déficit, incremento de déficit, todo esto, pero a una escala global. En Estados Unidos, pues bueno, hace 2 semanas tuvimos las minutas de la Fed, salió Jerome Powell y pues dijo lo que siempre ha dicho, ¿no? Y lo que ya de cierta forma ya estaba anticipado, de pues de que no está ni pensando en pensar en subir la tasa de interés. Entonces nos está diciendo que pues sí, la tasa de interés sigue con una perspectiva a la baja, pero también siempre reitera que una vez que esto termine va a guardar las herramientas de la Fed nuevamente en la caja de herramientas. Pero pues no sé si existe alguien que todavía se crea esa mentira, porque pues es lo mismo que dijo Bernanke en el 2008 cuando empezó con el QE, ¿no? Que incluso cuando le preguntaban que si estaba monetizando la deuda, pues tenía el valor de decir que no, cuando pues todo el mundo o mucha gente en ese entonces sabía que era mentira, ¿no? Y pues obviamente ya ahorita está pues más que confirmado, ¿no? Desde el 2018 que llegó Powell, pues él intentó de fingir como que iba a subir la tasa de interés, pero apenas la empezó a subir y los mercados empezaron a desplomar y Trump ya lo estaba casi casi sustituyendo, ¿no? ¿Por qué? Pues Trump quería lo mismo que Yellen hizo para Obama, que pues baja la tasa, imprime dinero y esta política de crédito fácil, ¿no? Entonces, pues ahí quedó muy expuesto la realidad, ¿no? De que, pues, la deuda efectivamente, o sea, es imposible pagarla. Entonces ya ahorita estamos en un proceso de, pues la Fed parece que se está ya casi autodestruyendo, ¿no? Ya es imprimir hasta que truene. Y bueno, en el fin de semana Trump firmó 4 órdenes ejecutivas, pues relacionadas a lo mismo, ¿no? Pues sabes que ya se acabó el dinero del PPP, pues ahora va otra vez. Y cuando se termine eso, probablemente de nuevo y de nuevo y de nuevo. O sea, ya está, ya es estimular hasta que esto, hasta que se pierda totalmente la confianza en el dólar, ¿no? Eh,
Aquí en México estamos viendo muchas medidas similares. Estamos viendo los créditos a la palabra, que pues son a fondo perdido prácticamente. De hecho, hace poquito vi eh, que el gobierno estaba pues presumiendo, cuando yo creo que debería darle vergüenza, el hecho de que el 57% de la gente en Baja California cuenta con algún tipo de programa social. Pues todo eso se traduce en lo mismo, ¿no? Que es incrementar el dinero en circulación. Y aquí quiero ser muy claro en primero definir ¿qué significa inflación? Inflación es sinónimo de incrementar el dinero en circulación. Convenientemente, esta definición se ha querido modificar o se ha querido cambiar a un incremento sostenido en el nivel de precios. Pero eso es más bien la consecuencia de primero haber incrementado el dinero en circulación. Entonces, todos esos estímulos, todos estos déficits, todos estos programas sociales, etcétera, etcétera, son incrementar el dinero en circulación. De hecho, el mes de julio ya vimos que la inflación en México se empezó a disparar. Obviamente no al nivel que yo espero, pero pues sí ya empezó a subir, digámoslo así. Y bueno, pues ahora lo estamos viendo todo esto a una escala global. ¿Sí? No entiendo por qué la gente se clava tanto con el partido político o el presidente o el que esté, es algo que estamos viendo a nivel global, o sea, es una tendencia. Independientemente de quien hubiera estado, probablemente hubiéramos tenido una versión de lo mismo. Aquí velo en México, cuando estaba Anaya como candidato presidencial, pues él estaba proponiendo el UBI, el Universal Basic Income, que es básicamente el estímulo que Estados Unidos está haciendo. Y esto fue incluso antes de la pandemia. Entonces él ya iba a estimular y ni siquiera había pandemia. Entonces imagínate lo que hubiera pasado ahorita con este pretexto del coronavirus, pues que tanto programa social se hubiera implementado, ¿no? Entonces, no importa quién esté, yo no me meto mucho en ese tema político, únicamente fíjate en lo económico, ¿no? Y a lo que voy es que es una tendencia global todo esto de incrementar déficits e incrementar el gasto de gobierno, que eso pues si no se suben los impuestos, pues se traduce en inflación, que los metales nos están diciendo eso. La semana pasada vimos que el oro rompió la barrera psicológica de los $2,000. Em, bueno, es evidencia de que el mercado está preocupado de un escenario de hiperinflación, ¿no? Y la plata, pues fue la historia más sonada en el mercado financiero en las últimas 2 semanas y de la subida que hubo, ¿no? Y de hecho estuve viendo el fin de semana estuve viendo varios artículos y comentarios pues, de periodistas y todo, que están especializados en el sector financiero y muchos hablan así como del oro como si fuera una burbuja, ¿no? Como si la subida que ha tenido es símbolo de que se está comportando como un activo de riesgo. Pero cuando yo lo veo desde el punto de vista en que la Fed y pues todos los bancos a nivel global están incurriendo en prácticas inflacionarias y luego lo sumo con una tendencia clarísima en el análisis técnico, pues la verdad de las cosas es que para mí cualquier pullback es una buena oportunidad de compra. También en la plata, de hecho la plata ayer cayó cerca de 10%, perdón, pero bueno, esa toma de utilidades era bastante esperada desde esta resistencia de aquí, esta orden de bloques o como le quieras llamar. Entonces, pues es normal tener algo aquí de resistencia. Si te fijas, pues a lo mejor se parece un poquito a esta parte de que tuvimos aquí del oro, ¿no? Pues es normal llegar aquí y tener un retroceso. Pero para mí esto es nada más probablemente oportunidades de compra. De hecho, a mí me gustaría mucho comprar, si es posible, el $22 y a lo mejor ya me empezaría a poner un poquito nervioso si perdemos el área de los $21. Pero para mí estos son oportunidades de compra. Yo sinceramente creo que tarde o temprano la plata va a poder volver a visitar el área de los $50. Esta no sería la primera vez que vuelve a tocar esa área. De hecho, ya estuvo ahí pues aquí vemos que en el 2011, pero también en 1980, cuando los hermanos Hunt acorralaron el mercado. Esta historia fue muy sonada y ya se ha demostrado que a lo mejor ellos únicamente influyeron en 50 centavos, 70 centavos en el valor de la plata, pero si llegamos a $50 por tercera vez, yo me inclino muy fuertemente a pensar en que no nos vamos a detener ahí. Probablemente veamos continuación al alza. Y bueno, ¿esto qué significa para un inversionista normal? Pues oye, aquí el mercado te está diciendo que hay presión inflacionaria, porque yo también todos estos artículos que leí hablan como de los metales como un activo de especulación, pero más bien yo lo veo como una cobertura, como algo seguro, como una inversión alternativa
pero no con el motivo de andar especulando o andar buscando una ganancia rápida, sino para proteger nuestro dinero de todo lo que estamos viendo que están haciendo los bancos centrales, que ya ahorita estamos pues en una etapa. Ya ahorita estamos en una etapa en la que el monto y la velocidad con la que se está imprimiendo se está acelerando muchísimo. Entonces no solo tenemos los metales que nos están diciendo esto, tenemos el índice de fortaleza del dólar. Entonces para mí esta bajada en la plata y en los metales únicamente son oportunidades de compra. Por ejemplo, ¿qué más podemos hacer para protegernos contra la inflación? Pues aquí en México hace poquito salió una subasta de Banco de México de los UDIs en una tasa del 3.50. Esta, esta subasta fue antes de que Banco de México bajara la tasa al 5% la semana pasada, que bueno, a este ritmo yo creo que vamos a ver los niveles que vimos en el 2012, que son pues alrededor del 4.50. Entonces mira, si te compras, si hubieras participado en esta subasta, del 3.50, a lo mejor hubieras perdido un punto, punto y medio porcentual, pero la perspectiva en la tasa sigue siendo a la baja. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo un punto de tasa porcentual a cambio de protegerte contra un escenario hiperinflacionario, ¿no? Recuerda que los UDIs nacieron de la crisis de 1994 aquí en México. También existe su versión americana que se llaman los TIPS. Entonces, cualquiera de estas dos estrategias, donde no sé dónde tengas tu dinero, pero como estamos en México, pues es muy común que la gente tenga exposición al tipo de cambio en dólares. Entonces, yo creo que sí sería muy importante tener algo ahí, porque, o sea, te anticipo, o sea, tú estás participando en la mayor burbuja que existe en el mundo, que es la burbuja en el mercado de deuda. O sea, incluso si estás en Estados Unidos y tienes tu dinero al día en el money market, ahí estás participando. Si estás aquí y tienes un portafolio ultra conservador, probablemente también estés participando en este mercado. Entonces es muy importante aquí nosotros protegernos, ¿no? Eh, ¿Y por qué yo pienso que la burbuja en el mercado de deuda es muy peligrosa? Pues exactamente por eso, porque todo el mundo está participando, cree que no hay riesgo, pero yo creo que es donde más riesgo hay. Entonces, después de ayer y de hoy, de cómo he visto que se ha comportado la tasa de 10 años del bono de tesoro de Estados Unidos, yo estoy un poquito dudoso todavía en cuanto a si la tasa pueda seguir bajando o ya no. ¿Qué significa esto? Que si la tasa sube, probablemente vas a tener minusvalías fuertes. Si estás en cualquier tipo de instrumento, en fondo de inversión, el que sea, moderado, agresivo, todos. Entonces, si la tasa sube, significa que vas a perder. Entonces, yo no sé si la tasa vaya a subir desde aquí o pueda bajar más. Yo tengo objetivos más abajo que sugieren incluso tasas negativas que van de acuerdo a lo que Jerome Powell dice. Pero después de cómo he visto la reacción en la tasa del bono de 10 años en Estados Unidos con la bolsa, a mí me pone todavía un poco dudoso. Todavía no estoy muy seguro en cuanto a mi opinión en las tasas de interés y en el mercado de deuda. Pero ciertamente, si ahí tienes todo tu dinero o pues los ahorros de toda tu vida ahí, yo creo que no vale la pena arriesgarse a tirarle a que sí bajen la tasa más o a que sí se vaya a ir negativo. O sea, para mí es el mejor momento de salir, de protegerse, de meterse en otro tipo de activos como los metales y como protección, no como especulación. ¿Por qué digo esto? Porque pues yo tengo posiciones cortas, yo he sido muy abierto aquí en mis videos. De hecho, hoy acabo de entrar en corto en Apple. Apple entré en $452. También tengo Tesla en $1,600. Y acabo de entrar en corto en el Nasdaq. De hecho, en el Nasdaq acabo de entrar en 11.256. Entonces, por el momento parece que es el máximo, ¿no? De hecho, es esta línea roja de aquí arriba. Parece que es el máximo. Hoy la bolsa tuvo una subida bastante importante, entonces sí me pone un poquito nervioso en cuanto a si voy a estar correcto o no. Pero recuerda, o sea, yo soy un profesional y a mí yo tengo el riesgo controlado, ¿sí? En caso de que la bolsa siga subiendo, pues para mí, pues probablemente hasta con un poquito de ingenio y utilizando opciones, pues probablemente ni siquiera vaya a perder nada. Entonces, a lo que voy es que, pues obviamente yo no sugiero que nadie opere de esta forma porque se requiere muchísima experiencia. Pero yo lo que me preocupa es que esto sea el catalizador de lo que pueda poner el mercado de deuda en movimiento en tu contra.
Entonces, ya hablamos de eso, hablamos del índice de fortaleza del dólar. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de fortaleza del dólar y para mí esto es una tendencia que está destruida. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que los dólares van a seguir perdiendo valor, lo que coincide con la historia o con lo que estamos viendo, ¿no? De la impresión de dinero y cómo está perdiendo el estatus de reserva el dólar, ¿no? De hecho, pues yo creo que si subimos a un área por aquí, yo creo que sería una buena entrada. De hecho, se me haría bastante fácil, eso me pondría a lo mejor un poquito nervioso, pero pues yo tengo posiciones mucho más arriba, ¿no? Pero para mí esto está ya destruido. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes tus ahorros en dólares, yo pensaría que no sería mal momento para meterte a una cobertura. ¿A qué me refiero con una cobertura? Probablemente en otra divisa. Yo pienso que probablemente los euros le vayan a ir mucho mejor que al dólar o incluso los dólares australianos. De hecho, Acuna Capital, que es una firma de quants de Chicago, encontró la misma correlación. Y sí, la verdad, la gráfica del dólar australiano, pues por extraño que suene, se ve bastante bien. En mi caso, yo voy a preferir cambiar a euros en caso de que tenga este rebote en el índice de fortaleza. Y va a ser para ya para ganar. Yo mis coberturas las tengo desde acá arriba. Entonces, sí sería muy importante que si tienes ahorros en dólares, te cambies de divisa lo antes posible. Si tienes tu dinero ahorrado en un portafolio conservador, busques protegerte contra la inflación. Si tienes tu dinero en un portafolio agresivo, pues yo ya estoy incluso vendí en corto el jueves pasado. O sea, yo ya estoy en corto no solo en acciones individuales, yo ya estoy en corto el índice. Sí puede que me equivoque, es un mercado que lleva 10, 12 años a la alza. Es muy difícil vender el máximo histórico, pero pues no es imposible, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que sería buen momento para bajar las posiciones en ese tipo de mercados, ¿no? Otro tema que también sonó mucho en la semana fue el tema de Bitcoin. Bueno, para mí Bitcoin, pues está todo este tema de que si va a ser un activo que va a funcionar como el oro, va a ser una cobertura contra la inflación o sigue siendo un activo especulativo. Yo con mis gráficas y con estudios que podemos realizar en cuanto a probabilidad y correlación y R cuadrada y todo este rollo, pues yo me inclino a pensar en que Bitcoin está mucho más correlacionado a un activo de riesgo. Entonces, no sabemos todavía, obviamente fue muy comentado cuando salió Paul Tudor Jones, que bueno, es una de las superestrellas de Wall Street, diciendo que pues probablemente Bitcoin iba a ser el caballo más rápido en la carrera en cuanto a cobertura contra la inflación. Pues bueno, a mí la verdad se me hace un poquito, pues es muy volátil, ¿no? Es un activo especulativo al final del día y para mí yo no estaría positivo hasta que empecemos a cotizar por encima de esta área, ¿no? De 12.300, 2.400. Empezando a cotizar por aquí arriba, yo sí me inclino a pensar en que probablemente vayamos a ver los $20.000 de nuevo, pero hasta que no pase eso, yo prefiero mantenerme neutral. Y obviamente no sugeriría jamás a nadie invertir más pues invertir algo importante aquí, ¿no? Pues aquí obviamente estamos hablando de un activo de especulación. Solo lo quería mencionar porque pues ha sido muy sonado en las últimas semanas, ¿no? Por la subida que ha tenido. Entonces, bueno, ya hablamos de las coberturas, ya hablamos de los riesgos inflacionarios y de lo que podemos hacer para cubrirnos, ¿no? Entonces, si a ti te interesa, pues un asesor real, porque pues esto sí requiere de cierta grado de experiencia, de cierto número de años en cuanto a cómo manejar un portafolio, ya seas conservador, moderado o agresivo, pues se puede hacer todo, ¿no? O sea, se puede generar un portafolio con, por ejemplo, el tema de los UDIs es muy importante saber cómo comprarlos, porque probablemente si tú te acercas a tu banquero privado, te va a querer acomodar un fondo de UDIs, que en realidad este pues nada más se mueve como si fuera la cotización de, pero no, lo que tú quieres es que hable a mesa de dinero y tú le digas la fecha de vencimiento para que tú tengas el papel pues prácticamente a tu nombre, ¿no? Y así tú tienes el derecho o la posibilidad de venderlo si es que quieres o a ti te pagan los intereses. Pero viendo todos estos riesgos que estamos viendo, o sea, ya estamos hablando de los riesgos institucionales, riesgos sistémicos, riesgos sistemáticos, riesgos soberanos, todos estos riesgos que vienen en la letra chiquita de todos los productos, pero pues nadie se fija porque en realidad son poco comunes. Pero ciertamente yo creo que
pues ahorita es cuando más probable es que esos riesgos sí se puedan materializar, ¿no? Entonces, en cuanto al índice de fortaleza del dólar, pues sí, yo creo que a lo mejor podríamos rebotar a esta área de aquí, pero tampoco se me haría extraño o fuera de lo común que siguiera bajando, ¿no? Incluso yo me inclino a pensar en que después de unos años, tarde o temprano yo pensaría que vamos a llegar a cualquiera de estas dos áreas. Obviamente aquí es una gráfica de muy largo plazo, supuesta. Esto puede tardar meses o incluso años, pero pues yo eso lo traduciría con que el euro probablemente en algún momento pueda llegar al 1.40, ¿no? Entonces de ahí es donde nace pues mi inquietud y el movimiento que probablemente yo voy a hacer en caso de que me den esa entrada, ¿no? ¿Qué más? Al tipo de cambio aquí en México. Eh, pues bueno, ya sabemos que Banco de México es especialista en tener operaciones perdedoras y durante la última semana ha estado incluso hasta alardeando de cómo incrementaron sus posiciones y sus reservas en esta área, ¿no? Bueno, ya si viste el primer video de los swaps y del tipo de cambio, vemos que México es especialista en hacer los swaps en los topes, ¿no? Esas son operaciones perdedoras. Y también cuando estábamos en una clara tendencia a la alza, pues fue cuando Banjico estaba vendiendo dólares con el pretexto de brindar estabilidad. Siempre es con el pretexto de proteger al inversionista. Pero al final del día, esto trae consecuencias muy negativas a la economía. Y de hecho, la forma en la que estas operaciones, todas han sido perdedoras, en la forma en que estas operaciones han sido hechas, mira, basado en las operaciones que yo he visto, es muy difícil hacerlas tan mal sin querer. O sea, aquí pues prácticamente yo creo que la verdad hay dolo. O sea, no hay otra explicación. O sea, no se puede hacer no se puede ser tan malo sin querer. Entonces, para mí, pues la verdad, eso sí, lo digo como de broma y todo, pero para mí sí es un contraindicador importante. Y no, obviamente yo jamás voy a tomar una decisión basada en lo que está haciendo Banco de México. Para mí esto por sí solo parece una redistribución, entonces yo sí me sigo inclinando en que vamos a ver el tipo de cambio bajar. Se ha tardado mucho en salir de esta área, pero yo me inclino a pensar en que ya estamos listos para bajar, ¿no? Y aquí sí es muy importante pues tener a un verdadero profesional, ¿no? Porque en caso de que yo me equivoque, pues yo no tengo ningún problema en volver a cotizar en dólares, ¿no? Pues bueno, con todos los movimientos que hemos tenido a nuestro favor en cuanto a los metales y el índice de fortaleza del dólar, pues no pasa nada si nos equivocamos una vez. Entonces, por ejemplo, yo en los metales, la verdad tengo posiciones súper cómodas. En la plata estoy por aquí abajo en $14. Pero, ¿qué significa eso? Si yo quisiera volver a agregar, repito, cualquiera de estas zonas no sería mal momento o incluso de entrar por primera vez en este mercado. En el oro igual, yo estoy como en $1,200, pero yo pienso que es una tendencia a la alza. Entonces, para mí esta parte de aquí morada, el 1780, no sería tan mala entrada, pero es un mercado muy al alza. No sé si nos vaya a dar oportunidad de entrar aquí, ¿no? Igual, o sea, necesitas a un profesional que lo esté haciendo, porque si no funciona y el mercado se va en contra, pues es muy importante saber a alguien que lo sepa interpretar y lo sepa interpretar de la forma correcta. Entonces, pues la verdad eso nada más viene con muchos años de experiencia. Entonces, sí es muy importante estar diversificado y tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan nuestras posiciones. Pues aquí le voy a dar seguimiento. Pues he sido muy claro con las que tengo. De hecho, tenía Microsoft bajó, agarré utilidad y en esta subida compré un put. Yo sé que los profesionales no compran opciones, más bien las venden nada más. Pero bueno, o sea, yo tuve que hacer una excepción, incluso con la volatilidad implícita alta, porque pues la verdad yo estoy esperando pues prácticamente un home run, ¿no? Igual si no sale, pues la pérdida va a ser mínima. O incluso mínima o incluso cero, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan nuestras posiciones. Aquí estamos de nuevo, pues en Apple en 452.21, en Tesla en 1600 y en el Nasdaq en 11.260, ¿no? De cualquier manera, obviamente esto, pues no, repito, no se lo recomiendo a nadie, porque pues es muy difícil, ¿no? Entonces, no creo que ningún asesor que trabaje en un banco sea capaz de hacer esto. La verdad, para mí no tendría sentido ser asesor si puedes hacer esto. Entonces, si quieres
de verdad una asesoría especializada con un asesor independiente, te puedes comunicar conmigo y ya platicamos de, pues, de tu situación específica, ¿no? Porque pues aquí sí estamos hablando de un portafolio realmente a la medida, ¿no? No como los que nos venden en los bancos o en las partes de Asset and Wealth Management, que pues bueno, desde mi punto de vista, pues son bastante simplistas y bastante básicas. Y pues solamente son productos muy pues comercializables, ¿no? Pero en verdad no representan lo que en verdad está pasando. Obviamente, yo solamente, no solo estoy familiarizado con el análisis técnico, ¿no? También conozco cómo se construyen estos portafolios, cómo se manejan las ponderaciones y las políticas internas para realizar dichos cambios, ¿no? Entonces ahí sí ya sería platicar contigo y hacerte, pues ahora sí que un traje realmente a la medida. Y pues bueno, espero no haber sido demasiado aburrido, demasiado confuso, pero yo pienso que probablemente vamos a ver mucha más volatilidad pronto. Entonces sí voy a intentar ser un poquito más constante en cuanto a los videos. Sí, sin más me despido y pues muchas gracias.